Bueno, ahora vamos a analizar un circuito en paralelo. El circuito paralelo, pues tenemos el siguiente circuito. Dice que tenemos 12 volts de corriente continua y tenemos dos resistencias que están en paralelo. Una dice que es de 15 ohms y otra es de 20 ohms. Voy a nombrarlas para que no me vaya a confundir y queda así. Bueno, nombrándolas, a esto yo le puse resistencia 1 y a esta resistencia 2. No importa el orden, tú las puedes nombrar como quieras. El chiste es identificarlas. Y sabemos que está en paralelo, pues hay que simplificar nuestro circuito. Y utilizando nuestra fórmula de que ya tenemos, dice que para obtener la resistencia total cuando está en paralelo es igual a 1 sobre la fracción de cada uno, o sea, la suma de fracciones de cada uno. Es algo así. Bueno, entonces pues yo sé que mi circuito es en paralelo, entonces aplico la fórmula. Resistencia equivalente es igual a, como me lo dice, 1 sobre 15 más esta otra resistencia acá, que es 1 sobre 20. Hacemos nuestra operación y obtenemos lo siguiente. Bueno, pues ya calculé la resistencia equivalente, lo obtuve de manera simplificada. Nuevamente vuelvo a dibujar mi circuito. El voltaje pues sigue siendo el mismo que tenía acá al principio, 12 volts. Y pues nada más simplifiqué estos de acá. Como están en paralelo, apliqué la fórmula como bien lo indica y obtengo 8.5714, que eso significa que es la resistencia total que circula en mi circuito. Recuerden poner 4 decimales siempre, si es que los obtienen, si no, pues así se queda. Bueno, entonces yo tengo el voltaje, tengo la resistencia que me piden calcular. Bueno, ¿qué es lo que me falta calcular? Pues la intensidad total, y eso es con la ayuda de la ley de Ohm, y queda de la siguiente manera. Bueno, pues aplico la ley de Ohm. Digo que la intensidad total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total, pues yo sé que vale 12. Lo pongo 12 volts de corriente continua entre la resistencia total, que es la que calculé, 8.5714 ohms. Hago mi operación y obtengo que la intensidad total es de 1.4000 amperes de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Que esta intensidad que yo calculé es la que va a circular por todo mi circuito que tengo aquí. Vamos bien hasta aquí. Y bueno, pues analizando lo que me piden acá. Voltaje, pues yo sé que vale 12 volts. Lo voy a anotar. Bueno, pues ya anoto los datos que me están pidiendo, mis primeras dos incógnitas. El voltaje total, pues es el que ya me daba acá el ejercicio, 12 volts. Y la resistencia total es la que ya había calculado aquí con anterioridad. Ahora lo que me piden es calcular la intensidad que hay en 15. A esta intensidad se refiere. Y la intensidad que hay aquí en 20. Y para hacerlo me voy a guiar con mis fórmulas que tengo. Como ustedes saben, en un circuito en paralelo el voltaje va a ser el mismo, pero la intensidad es diferente. O sea, nuestra intensidad que calculamos aquí de, ¿cuánto dijimos? De 1.400 y algo, es la que va a pasar por aquí, pero va a tener una intensidad diferente a partir de estos puntos. Por eso le ponen aquí los nodos. Son unas bolitas que, bueno, son unos puntitos aquí en nuestro diagrama que tienen una función, que distribuyen la energía, la corriente, o sea, no es la misma. Aquí pasa una cierta corriente y aquí pasa una cierta corriente, es diferente en teoría, pero el voltaje, según nuestra fórmula, dice que es el mismo. Entonces, a partir de este análisis me voy a basar para obtener las intensidades que hay en 15, esta de aquí, y a la intensidad 20. Y voy a plantear lo siguiente. Nuevamente repito, estamos analizando un circuito en paralelo. Dice que su voltaje va a ser el mismo en cada uno. Entonces me voy a basar a partir de esto para proponer lo siguiente. Como es un circuito en paralelo, por circuito paralelo, el voltaje total es igual al voltaje que hay en 20, o sea, este voltaje de aquí,
y es igual al voltaje que hay en 15, este voltaje de aquí. Y pues yo ya conozco estos voltajes y vale 12 volts de corriente continua. Entonces, con ayuda de estos datos ya puedo calcular las respectivas intensidades que hay aquí. ¿Y cómo lo hago? Con la ayuda de la ley de Ohm. Y queda más o menos así. Bueno, pues aplico la ley de Ohm. Para calcular la intensidad 15, que es la que me preguntan, es igual al voltaje que hay en 15 sobre la resistencia en 15. Esto es la ley de Ohm. Entonces, pues yo tengo esta fórmula. Entonces, pues sustituyo datos. Intensidad 15, que es la que voy a calcular, es igual. Voltaje en 15, el voltaje en 15 es igual a 12 volts. 12 volts de corriente continua entre la resistencia en 15. La resistencia en 15 pues es el mismo 15 de aquí, 15 ohms. Y pues hago la operación. Intensidad en 15 es igual. Finalmente obtengo 0.8 amperes de corriente continua. Ya tengo mi primera intensidad que me piden. Esta intensidad 15 le pertenece aquí, pero voy a calcular ahora la intensidad que hay en 20, que quiere decir esta intensidad que hay aquí. Y pues hacemos lo mismo, ley de Ohm, y queda de la siguiente manera. Y bueno, vamos a calcular nuestra intensidad que hay aquí en 20 y pues aplicamos ley de Ohm. Dice que la intensidad en 20 va a ser igual al voltaje que hay en 20 entre la resistencia 20. Sustituimos datos. El voltaje en 20, ¿cuánto vale? Pues es lo que había propuesto aquí. 12 volts de corriente continua. Pues lo sustituyo. 12 volts de corriente continua sobre la resistencia en 20. La resistencia en 20 pues vale estos 20 ohms de acá. Sustituyo y hago la operación. Y obtengo que es 0.6 amperes de corriente continua. Y pues anoto lo que ya calculé y si te das cuenta pues ya es lo que nos pedía nuestro problema, las incógnitas que teníamos que calcular. Y finalmente ya está resuelto nuestro circuito. Y pues una forma de comprobarlo para ver si estamos bien es de la siguiente manera. Esta forma de comprobarlo pues es un extra, o sea, lo puedes hacer sí o no. Lo puedes hacer sí o no, si no pues no lo hagas, pero es una forma de comprobarlo. Y pues estamos analizando un circuito paralelo. Dice que en un circuito en paralelo la intensidad total, que es la que ya habíamos calculado aquí, esta intensidad total es igual a la suma de cada una de sus intensidades, las intensidades respectivas que hay aquí, que son las que obtuvimos ahorita. En otras palabras, si ustedes suman la intensidad que hay en 15 y la intensidad en 20, les va a dar la intensidad total, esta de aquí. Y vamos a comprobarlo. Pues voy a sumar esas intensidades que tengo y las anoto ahí en mi calculadora o donde lo quieras comprobar. Y pues obtenemos que es 1.4 y pues es lo mismo que tenemos aquí, solamente que aquí tenemos decimales de más, pero básicamente es lo mismo. Ajá, pues ya lo comprobamos, quiere decir que está correcto lo que acabamos de hacer, nuestro análisis que hicimos y así, ¿no? Pero bueno, fue un circuito paralelo. Ahora vamos a subir de nivel. Vamos a ver un circuito mixto. O sea, la combinación de un paralelo y de uno en serie. Se le llama mixto. Y pues vamos a ver el siguiente ejercicio.